Vamos a seguir con el tema de lo que vendría siendo que es un embarque. Me tocaba, su compañero también está delicado de salud, entonces les voy a dar lo que vendría siendo el tema de qué es un embarque. Y un embarque dice que es un documento que se considera como un documento justificativo y también que es nominativo. En sí es un embarque de mercancía. Según los tipos de embarque que existen, se dividen en dos, lo que viene siendo el embarque marítimo o lo que viene siendo el embarque aéreo. Para nosotros poder hacer un embarque marítimo, tenemos que estipular o tenemos que establecer lo que viene siendo una carta de porte marítimo, y cuando es aéreo se hace una carta de porte aérea. Este título, que se le conoce como el embarque, es un flete de transporte, pero obviamente es como nosotros dijéramos cuando nos traen algo a lo mejor en DHL, eso, pero esto vendría siendo vía transporte, vía carretera, ¿sí? Aquí ya cuando hablamos nosotros de lo que vendría siendo este tipo de fletes, nos habla que se desarrollan o se hacen en este tipo de función porque aquí se detallan bultos, es decir, aquí se detalla el número, el peso, el volumen y un embalaje si fuera necesario que existiera. Además de que este nos ayuda a que haya una constitución de lo que vendría siendo un certificado de seguro. Aseguran lo que nosotros vamos a enviar en este caso. Aquí tenemos también que para la retirada en su lugar de destino, el título dice que más que nada, una vez que llegó a su destino, se ve finalizado en lo que viene siendo su trayecto de transporte, y obviamente se tiene que presentar el conocimiento del embarque. Es decir, cuando nosotros ya entregamos el producto y la persona que lo recibe ya nos firma un papel o un formato en donde dice que el producto llegó en buenas condiciones y que ya fue entregado prácticamente. Este tipo de embarque se le conoce también como lo que vendría siendo una carta de porte en lo que vendría siendo transporte. Aquí tenemos más o menos, bueno, no se distingue muy bien, pero es una carta porte aéreo. Esta es emitida por una compañía de transporte aéreo. Es una línea aérea que forma o que desarrolla lo que viene siendo, formaliza el contrato de lo que vendría siendo el transporte. En este caso, por vía aérea se puede enviar lo que vendría siendo mercancía entre lo que es el cliente y entre lo que viene siendo el prestador del servicio. Además de que nosotros, este papel obviamente se pega en lo que viene siendo el producto que nosotros vamos a entregar, ya viene así desde donde nosotros lo ponemos, y quien lo va a recibir obviamente tiene que firmar lo que vendría siendo este tipo de papel. Aquí dice quiénes son los sujetos que intervienen dentro de lo que viene siendo el embarque y dentro de lo que viene siendo la carta aporte. Son el remitente y lo que se le conoce también como el destinatario. El remitente, que viene siendo la persona que obviamente remite o envía lo que vendría siendo el bien o lo que vendría siendo el producto que nosotros queremos que llegue. Y el destinatario es la persona a quien va dirigida la mercancía. Por decir, ustedes me pueden enviar a mí el producto, ustedes son los remitentes y yo vengo siendo la destinataria, la que voy a recibir lo que vendría siendo el producto final. Y el transportador, pues ahora sí que es el sujeto que emite el título valor y el encargado de transportar el bien de un lugar a otro. Aquí obviamente cuando nosotros enviamos, el remitente obviamente tiene que pagar por un monto de flete o un servicio prestado, aunque también se puede hacer que el destinatario lo puede pagar. Si el remitente no lo pagó, se hace un cobro a lo que viene siendo el destinatario, y ese pago lo hace cuando él recibe lo que vendría siendo el producto. Eso es en cuanto a lo que vendría siendo el embarque. Les di así como que un concepto pequeño, cómo está constituido y qué tipo de papel es el que ahora sí que nos ampara de recibir nosotros lo que vendría siendo un producto. Aquí tenemos cuál es el beneficio, ese es el otro punto, el beneficio del uso de las tarjetas de crédito.
Dice que aquí hay que saber darle un adecuado uso a las tarjetas de crédito. Dice que el uso de las tarjetas de crédito es una buena ayuda para manejar lo que vendrían siendo las finanzas personales. Dice que algunos beneficios que nosotros podemos obtener desde el momento en que estamos obteniendo o utilizando lo que vendrían siendo las tarjetas de crédito es que nos ayuda a reducir el riesgo de carga con dinero en efectivo. La otra es que nosotros podemos aprovechar diferentes tipos de ofertas y precios especiales de productos o de servicios. Pero aquí es bien importante, como nos dice en esta parte, usarlas adecuadamente. Muchas veces nosotros tenemos una tarjeta de crédito y gastamos. Sí, pero lo que no sabemos es que es un dinero que está prestado. Es algo que nosotros con el paso del tiempo lo tenemos que pagar y que obviamente el producto que compramos a lo mejor si no aprovechamos ofertas o precios especiales de meses sin intereses, obviamente que el producto que nosotros adquirimos se nos va a lo triple o se nos va a lo cuádruple que tenemos que pagar. Entonces sí es bien importante saber cómo utilizar lo que vendrían siendo las tarjetas de crédito, porque obviamente que los bancos, todas las instituciones que nos venden productos, pues viven de lo que vendría siendo un interés también, aparte de la ganancia que obtienen sobre el producto que venden. Dice, otro beneficio es que podemos disponer de dinero en efectivo las 24 horas del día y que podemos, ahora sí que todo el año en diferentes cajeros automáticos. Podemos mencionar también que si tú liquidas oportunamente el total de tus adeudos, puedes recibir un financiamiento a bajo costo. Cuando los bancos llegan a un acuerdo con lo que vendría siendo el cliente. Cuando ya el cliente debe mucho dinero y llega un momento en que ya la deuda no puede liquidarla o no puede seguirla pagando, bueno, podemos llegar a un acuerdo en donde el banco hace un financiamiento y donde va diciendo la cantidad de dinero que tienes que pagar a un bajo costo para que tú liquides lo que vendría siendo esa tarjeta. Dice que puedes tener solvencia económica en situaciones de emergencia. Lo que nos ayuda obviamente a tener una tarjeta de crédito es que en una emergencia pues lo podemos emplear en hospitales, en viajes que sean inesperados, en reparación urgente a lo mejor del automóvil, por mencionar algunos de estos ejemplos. Digo, ¿a quién no nos ha sacado de apuro el usar una tarjeta de crédito? Obviamente que a todos, bueno, los que las tienen, hay mucha gente que no las usa por lo mismo, para no tener una deuda más grande dentro de lo que vendría siendo su presupuesto económico. Pero pues una tarjeta de crédito, si ustedes las tienen, hay que tratar de saber usarla. O sea, si ya dicen no gastar más de lo que no ganas. O sea, si tú vas a gastar más en una tarjeta de lo que ganas, pues ¿cómo la vas a liquidar? ¿Cómo la vas a pagar? Sabemos que una tarjeta de crédito vive del interés y por lo tanto nuestra deuda se va ampliando cada día más. Entonces, si nosotros nada más pagamos el mínimo, obviamente que no salimos rápido del pago de esa tarjeta. Entonces sí es muy importante saber utilizar lo que vendrían siendo las tarjetas de crédito. Y el otro punto es que es una obligación mercantil. Aquí en las obligaciones mercantiles, ¿alguien que me pueda ayudar qué es una obligación mercantil a leer esta diapositiva, por favor? Sí, yo. Adelante, Miguel. Obligación mercantil es vínculo jurídico por el cual el deudor está obligado con tal carácter a cumplir una determinada prestación con la responsabilidad patrimonial en caso de incumplimiento. Artículo 107 del Código de Comercio. Ok. En las obligaciones mercantiles se presume que los codeudores se obligan solidariamente si no hay convención contraria. Gracias, Miguel. ¿Alguien que me pueda explicar o qué entienden ustedes por lo que es una obligación mercantil? ¿Nadie? Dice aquí que la obligación mercantil prácticamente es cuando el deudor está obligado a cumplir una determinada prestación
con una responsabilidad patrimonial en caso de incumplimiento. Tú como deudor tienes la obligación de pagar lo que vendría siendo la deuda. En caso de tener un incumplimiento, entonces se van a lo que vendría siendo un juicio, en donde ya se determina cuál es la deuda, cómo tienes que pagar tú esa deuda y cómo te afectaría en un momento determinado si tú no liquidas lo que vendría siendo esa deuda. Eso se estipula en el artículo 107 del comercio, en donde nos dice que las obligaciones mercantiles se presumen con los codeudores y se obligan solidariamente. Es decir, tú ya no vas a ser un deudor, vas a ser un codeudor que no estás pagando la deuda al momento que fue estipulado y en el plazo que fue estipulado. Entonces es cuando nosotros decimos no estás cumpliendo con la obligación mercantil sobre lo que vendría siendo la prestación del dinero que se te hizo. Tenemos aquí lo que vienen siendo cuáles son las características de lo que es las obligaciones mercantiles. Y las características es que tiene el derecho de retener sobre bienes muebles del comerciante. Si tú no pagas la deuda, pues se van con tus bienes, ¿no? A lo mejor con tu carro, a lo mejor con tu casa, a lo mejor con lo que tienes dentro de tu casa, pantallas, muebles, etcétera, lo que tengas de valor y que obviamente eso constituya lo que tú debes prácticamente, que se cumpla el valor de lo que tú debes. Puede llegarse a una solidaridad. Es decir, el deudor con el afectado puede llegar a una solidaridad de que te voy a pagar en cierto tiempo. Por eso existe, como veíamos al principio, los diferentes tipos de papeles, como las letras de cambio o como las letras de pago prácticamente. Puede existir otra de la característica, es el acto mixto, en que a lo mejor te doy un bien y te pago el resto a cierto tiempo, o te doy tanto de efectivo y te doy un bien. Todo eso va a determinarse ya en base a lo que viene siendo la parte que fue afectada. Y existe lo que son los lapsos especiales de prescripción. O sea, bueno, sabes que en este año a lo mejor no te pude pagar, pero el siguiente te voy a pagar. Pero les vuelvo a repetir, todo va a través de lo que es un papel, a través de lo que es una firma, que quede todo estipulado sobre el desarrollo de la prestación de dinero que se nos va a hacer o un bien que se nos vaya a prestar. Como cuando ustedes renten una casa también, pues ahí se debe de hacer un contrato, se deben entregar los recibos de renta, todo eso para que todo esté bien estipulado. Dice que cuáles son las obligaciones solidarias dentro de lo que son las obligaciones mercantiles. Dice que los codeudores de las obligaciones mercantiles se obligan solidariamente. Es cuando hacen, ahora sí que llegan a un determinado acuerdo en donde no hay necesidad de llegar a las leyes, sino que es un acuerdo entre el deudor y el codeudor. ¿Para qué? Para estipular cuándo se va a pagar lo que viene siendo la deuda. Y esto se estipula en el artículo 7, en el 1221 y en el 1222. Dice que en materia civil, obviamente que las obligaciones solidarias es cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno puede ser constreñido al pago por la totalidad y que de la misma forma el pago por uno de los socios libera el resto de la deuda. Aquí en obligaciones solidarias ya estamos hablando cuando son sociedades, cuando en las empresas se constituyó una sociedad y que son, por decir, 5 o 6 socios. De esos 5 o 6 socios se supone que a lo mejor cada año tienen que dar una cierta cantidad de dinero. Si uno de ellos no otorga esa cantidad de dinero, el otro socio o los otros 4 socios tienen la obligación de pagar o de poner el dinero que uno de ellos no dio o se salió y ya no quiso trabajar con la sociedad. Entonces, aquí no hay pérdidas prácticamente. ¿Por qué? Porque están los otros socios que están amparando prácticamente todo lo que viene siendo la sociedad. Caso contrario a lo que vienen siendo las mercantiles. En las mercantiles sí puede haber pérdidas, pero en las solidarias no. Por eso se le llama solidaria, porque se solidarizan todos los socios para pagar lo que vendría siendo la deuda o la mensualidad o anualidad que le tocaba a uno de los socios que se salió ya prácticamente de la sociedad. Esto es en cuanto a lo que vendría siendo
uso de las tarjetas, cómo nos beneficiaban, qué es un embarque y lo que es la obligación mercantil. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de estos 3 pequeños temas que vimos? Se los hice lo más compacto que pude con definiciones nada más. No sé si tengan alguna duda. No, muy claro, profe. Ok, Miguel, ahora sí podríamos compartir su archivo sobre lo que vendrían siendo los contratos mercantiles, ¿verdad? ¿Es lo que le tocó a usted? Sí, yo lo comparto. A ver, Miguel, entonces va a hablar ahora sobre lo que vienen siendo los contratos mercantiles. Adelante, Miguel. Sí, el tema es contratos mercantiles, la materia de sociedades y contratos mercantiles. Un segundito. Los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades entre 2 o más personas. Porque obviamente una sociedad no puede ser entre una misma, ¿verdad? Obviamente debe ser una o más personas, 2 o más personas. Y esa definición está tomada del derecho civil, ya de que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos, ni en la doctrina ni en la legislación. Así es. Dice, en ocasiones los sujetos de las relaciones jurídicas que realizan actos de comercio entran en duda o conflicto respecto a la naturaleza del contrato que están por celebrar o han celebrado, es decir, desconocen si el contrato se reputa civil o mercantil. Entonces, para llegar a un acuerdo todos, o sea, ¿cómo hacemos o elaboramos una formalidad para tener un acuerdo, pero por escrito? Es el origen de este tema, ¿no? Los contratos. Contratos mercantiles pueden ser celebrados por aquellas personas físicas o morales que tienen capacidad legal y que no estén impedidas expresamente por la ley para ejercer el comercio. Esto es por comerciantes. Pero no simplemente por comerciantes, puede ser de comercio o para cualquier otro asunto, ¿no? O sea, no simplemente se limita a los comerciantes, puede haber otro tipo de negociaciones. Además, los contratos mercantiles son aquellos que se celebran respecto a objetos de naturaleza mercantil. Los contratos mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, y a falta de disposición expresa será aplicable el Código Civil en materia federal. Claro, en caso dado de que se incumpla un código de un incumplimiento en una negociación o en un contrato, pues puede haber acciones, ¿no? En materia federal, para acciones penales, por ejemplo. Por ejemplo, en algunos contratos de seguros, cuando no el que es responsable de responder por el seguro no quiere responder por los montos asegurados, pues ahí es donde entra la autoridad federal. De acuerdo con el Código de Comercio, a los actos mercantiles les serán aplicables las disposiciones de derecho civil respecto a la capacidad de los contratantes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Entonces aquí, todo contrato debe ser debidamente, primeramente, estipulado en cláusulas, ¿no? Los alcances, porque la responsabilidad civil, la responsabilidad y los derechos y disposiciones pueden ser, o muy, ¿cómo te puedo decir? Abusivas, ¿no? También hay que cuidar eso. Sí. Los contratos mercantiles en las leyes mercantiles. Entre los contratos mercantiles celebrados por personas físicas o morales, comerciantes o no, que producen efectos en ámbito de derecho mercantil están los siguientes. De compraventa verificados con propósito de especulación comercial. De alquiler verificados con propósito de especulación comercial. De arrendamiento financiero, compraventa de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, relativos a obligaciones de Estado, suministro, transporte de personas o cosas, comisión o de agencias relativos al comercio marítimo,
o a la navegación interior y exterior, de seguros de toda especie, de depósitos por causa de comercio, obligaciones de los empleados de los comerciantes a los que se concierne al comercio de negociante que los tiene a su servicio, y los contratos de compraventa que el propietario y cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo. Básicamente estos son los más comunes, ¿verdad? Pero pues hay contratos para todo. Exactamente. O sea, sí, o sea, no hay límite hasta para comprar un perro, lo que sea. O sea, no se limita a nada. Por eso interviene muchísimo aquí el Código de Comercio, el Código Civil. Es muy importante que el contrato sea, en sus cláusulas, definir los alcances y las limitantes. Si se dan cuenta, tanto los contratos mercantiles como los tipos de pagarés, como los tipos de papeles que veíamos ahorita que tienen que estar firmados, se estipulan en todo lo que viene siendo la parte de las leyes, ¿sí? Sean leyes mercantiles o sea otro tipo de leyes. Ahorita veíamos cómo para todo hay que firmar, cómo para todo hay que hacer un contrato. Ya ahorita, anteriormente a lo mejor esto no existía, cuando nuestros papás a lo mejor hacían sus negocios y eso pues era de palabra, pero anteriormente pues todavía como que decíamos, bueno, había facilidad de hacer eso. Ahorita con el pesar de los años, cómo ha ido avanzando la tecnología y todo eso, obviamente que se han implementado muchos más contratos, como dicen ustedes, como dice usted, Miguel. Ahorita hasta para hacer un contrato de luz, te dan un contrato para que tú firmes y te hagas responsable de ciertas cosas. Anteriormente, pues no, venían y te instalaban y ya, ¿no? Entonces, para todo hay contratos. ¿Por qué? Porque es algo que las leyes amparan a lo que vendría siendo el comerciante o a nosotros como los consumidores, ¿no? En este caso. Si no hay un contrato, entonces la ley no nos ampararía en ese aspecto. Ahorita el tema de lo de WhatsApp está muy de moda, o sea, tú al aceptar las condiciones del uso de la aplicación, permites a WhatsApp que comparta tus datos con Facebook de lo que haces, de lo que no te mueves. Recordando que WhatsApp ubica mediante celular tu ubicación. Entonces, Facebook no simplemente va a saber qué es lo que ves, qué compartes, qué das like o no, sino ahora va a saber dónde estás. Así es, van a venir más problemas en este caso. Sí, entonces ese es un contrato. Básicamente ese es un contrato. Así por es. El uso de la aplicación. De hecho, estaban diciendo que creo que que se había echado para atrás el WhatsApp. No sé, yo la verdad ahorita no he visto noticias, no vi ayer noticias, no sé qué han dicho, si todavía sigue lo del WhatsApp así de que mejor elimínalo y mete otro programita, creo que es como el WhatsApp. Ya mucha gente lo empezó. Ah, exactamente. Ya mucha gente lo empezó a bajar, pero ayer creo que oí comentarios de que WhatsApp ya se hizo para atrás. Creo que no le conviene, creo, algo así. Pero Sí, la mera verdad todavía no sé. Sí, esto es controversia, obviamente. Así es. Bueno, los comerciantes en derecho. Los contratos mercantiles son celebrados por comerciantes y por aquellas personas que no sean consideradas en derecho como comerciantes, pero que al realizar una operación de comercio quedan sujetas a las leyes mercantiles. En derecho se consideran comerciantes las personas físicas y morales con capacidad para contratar y obligarse, que hacen del comercio su profesión habitual y a quienes las leyes no les prohíben expresamente la profesión de comercio. O sea, el no ser una persona establecida no te limita que no seas un comerciante. Tú puedes comercializar libremente cualquier cosa. Las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras, sus agencias y sucursales que ejerzan actos de comercio en México. Dice, la capacidad de las partes en los contratos mercantiles. Dispone expresamente el Código de Comercio que a los actos mercantiles les serán aplicables las disposiciones del derecho civil respecto a la capacidad de los contratantes y el sentido
tenemos que la capacidad de las partes contratantes es un requisito de validez de los contratos. Las partes pueden ser personas físicas y morales y deben tener capacidad legal para celebrar contratos. Y la falta de capacidad da lugar a nulidad del contrato. Si las partes carecen de capacidad para celebrar contratos, entonces el contrato será nulo. Aquí entra mucho lo que se ve en las películas, ¿no? De que los declaran como incapaces para poder tomar una decisión, ¿no? Debes de ser capaz de tomar decisiones, estar cuerdo, ¿no? Lo que dicen. Exactamente, por eso luego se les hacen como que estudios psicológicos y todo eso, ¿no? Para saber si en realidad eres una persona apta para que se te haga este tipo de juicio, vamos a llamarlo así. Correcto. Vicios de consentimiento en los contratos mercantiles. Por lo que respecta a los vicios de consentimiento en los contratos mercantiles, se aplica lo dispuesto por el derecho civil. Y así tenemos que estos contratos, en estos contratos, la manifestación de voluntad de las partes debe ser expresamente sin vicios. De lo contrario, el contrato estará afectado de nulidad. Los vicios del consentimiento son esas circunstancias que influyen para que una persona manifieste su voluntad. Error, el dolo, mala fe y la violencia son vicios del consentimiento. Entendido por ellos lo siguiente. El error es la falsa apariencia de la realidad. Por ejemplo, cuando uno de los contratantes cree que celebra un contrato de alquiler y en realidad se trata de un contrato de arrendamiento financiero. Que sí pasa, o sea, es real. El dolo es una maquinación o artificio que emplea una de las partes para inducir al error a la otra parte, para que manifieste su voluntad de celebrar el contrato. Por ejemplo, una persona ofrece transportar mercancía y a otra haciéndole creer que la mercancía llegará a su destino en menor tiempo del estipulado y no es así. Es el engaño, ¿verdad? Cuando la persona exactamente trabaja con el engaño de que o yo te llevo y resulta que no te lleva ni siquiera al lugar a donde tú vas, ¿no? O cuando dicen actuaste con dolo, que dañaste prácticamente lo que tú estabas esperando que te ayudara. Es correcto. La mala fe se produce cuando uno de los contratantes advierte el error en que cae la otra parte y omite hacérselo saber. Por ejemplo, cuando una de las partes contratantes advierte que la otra parte aceptó celebrar un contrato de compra-venta de mercancía pensando que cuenta con garantía, cuando en realidad no es así. Otra vez, ¿verdad? O sea, parte con engaño. Del dolo. Exactamente. La violencia se produce cuando se emplea fuerza física o amenazas que pongan en peligro la vida, la honra, la libertad, la salud o una gran parte de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes. Por ejemplo, cuando uno de los contratantes firma un contrato en virtud de que fue agredida físicamente por otra parte. Está muy claro, ¿no? Sí. El cumplimiento de los contratos mercantiles. Las partes contratantes deben cumplir con las obligaciones a que se haya comprometido en el tiempo, lugar y forma convenidos. El Código de Comercio dispone que las obligaciones en las cuales no se hubiese fijado un término por las partes o por el mismo código será exigible a los 10 días después de contraída si producen acción ordinaria y al día inmediato se llevaren aparejada ejecución. En los contratos mercantiles no se reconocen los términos de gracia y en los cómputos de los días, meses y años se entenderá el día de 24 horas, los meses según los que marque el calendario y el año de 365 días. Las obligaciones mercantiles se cumplirán en el lugar determinado en el contrato o en aquel lugar que según la naturaleza del negocio o la intención de las partes deba considerarse adecuado para hacerlo. El incumplimiento de los contratos mercantiles, de los contratos, es la falta de ejecución por una de las partes de las obligaciones contraídas. Se trata de la falta de pago o entrega de la cosa o la cantidad debida o de la prestación de servicio que se hubiere prometido. Los contratos mercantiles
los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones empezarán al día siguiente de su vencimiento, en aquellos contratos que tuvieran día señalado para su cumplimiento por la voluntad de las partes o por la ley. 2, desde el día en que el acreedor le reclame al deudor judicial o extrajudicialmente el cumplimiento en aquellos contratos que no tuviera señalado día para su cumplimiento. Está muy claro, ¿no? Y ya sería todo. Ok, muchas gracias, Miguel. Aquí nos habla sobre lo que viene siendo la parte de lo que vendría siendo el contrato mercantil. Y veíamos cómo en este tipo de contratos puede existir lo que se le conoce como el dolo o la mala actuación de muchas personas, ¿no? Según ellos es hacer un bien y a veces hacen el mal en lugar de ayudar a la persona. Y sí existen muchas personas que dicen ser licenciados y ofrecer sus servicios y en realidad no cumplir con ese servicio que ellos se supone deben de ofrecer a nosotros como necesitados de un problema que estamos teniendo y requerimos de un licenciado, ¿no? Entonces sí es muy importante que cuando ya ustedes lleguen a ser licenciados, pues sean unos buenos licenciados, ¿no? Porque sí sería feo que dijeran, hombre, ese licenciado no sirve o ese licenciado es de este tipo o así. Entonces sí es bien importante que nosotros o que ustedes estudien muy bien las leyes, estudien muy bien los artículos. ¿Para qué? Para que puedan defender mejor a lo que vendría siendo la parte que van a ayudar en este caso. ¿Okay? ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta sobre este tema de su compañero Miguel? No hay dudas. Bueno, ahorita tenemos otros 10 minutitos. A las 12 volvemos a accesar. A las 12 volvemos a accesar para la siguiente clase. Ahorita los veo a las 12, ¿sí?